Pues ya, iniciamos con la grabación de la sesión. Segunda sesión de, voy a decir Howard Phillips Lovecraft, no sé por qué estoy pensando en Lovecraft. Segunda sesión de Frankenstein de Mary Shelley. Y me parece que el día de hoy vamos a abordar las cuestiones más profundas del libro, que me parece que es donde está la mera carnita de la historia de Frankenstein. La sesión pasada estuvimos abordando principalmente el tema de todo el trasfondo histórico que había detrás de la obra de Mary Shelley. Y ahora vamos a abordar principalmente el tema filosófico que hay detrás de la criatura del monstruo de Frankenstein, que particularmente me parece que es la parte más maravillosa y más interesante. ¿A quién le gustaría participar? Yo les voy a mencionar así rapidísimo qué es lo que a mí me llamó la atención de esta segunda parte. Me encanta toda la historia. Ya levantó la mano Gaby. Me encanta toda la historia que hay detrás del monstruo. O sea, toda esta de cómo despierta siendo como un bebé y empieza a aprender del mundo. Para haber sido escrito hace 200 años, me parece una construcción maravillosa. Esta forma en la que el monstruo va descubriendo el mundo, va aprendiendo un lenguaje, va aprendiendo el idioma, va tratando de entender, explorar, conocer su cuerpo a partir de los sentidos. Me encanta esa descripción y cómo se vuelve el monstruo, ¿no? Cómo se vuelve esta criatura monstruosa, que no solamente es lo monstruoso ya desde fuera, sino que también se le va haciendo desde adentro. Me parece una construcción maravillosa. Además, algo que quiero destacar es que yo recuerdo que este libro lo leí cuando tenía 11 años y me impactó mucho, pero recuerdo que lo habré leído por ahí del año, lo habré tardado de leer como en un mes más o menos, cuando tenía 11 años. Y me costó trabajo, habían algunas partes y algunas descripciones que me costaban trabajo. Y después lo leí algunas otras ocasiones, la última vez que lo leí habrá sido hace unos 14 años más o menos. Justamente fue uno de los libros con los que iniciamos Virgulilla. Y recuerdo que me gustó mucho, pero lo leímos a la par que Drácula de Bram Stoker. Y en aquellos tiempos me gustó más el de Drácula de Bram Stoker. Pero ahora lo que he descubierto con este libro es que tiene una forma tan sencilla una forma de escribir tan bonita, tan fluida, que se siente muy contemporánea. Me gustó, o sea, me ha gustado, simplemente me ha gustado muchísimo la forma en la que escribe Mary Shelley, y debió haber generado un impacto muy fuerte en su tiempo, porque con palabras muy sencillas te muestra ideas muy grandes. Sobre todo la idea del Prometeo me parece muy interesante, y la idea del bien y del mal y la naturaleza humana, híjole, me ha conmovido, me ha emocionado, y perfectamente varias escenas del libro las recuerdo cuando era niño, las escenas del monstruo en la ventana, las escenas del monstruo corriendo, las escenas del monstruo en el hielo. Ahora simplemente, después de muchos años, lo vuelvo a leer y digo, qué gran libro. De verdad me siento muy feliz de haberlo vuelto a leer. Pero a ver, vamos a darle la palabra. Vi que está Sandy alzó la mano. Vamos, Sandy. Sandy, Gaby también había alzado la mano, perdón. Y ya, Gaby Entonces, Castillo, Sandy. A ¿quién ver, va dale, primero? Sandy. ¿Quién va primero? Dale tú primero. Bueno, pues yo también es la segunda leída que le doy al libro. Realmente la primera vez que lo leí, pues no me pareció gran cosa, pero esa segunda leída fue un impacto muy diferente. Fue para mí pues como un encuentro muy distinto. Lo leí de otra forma totalmente diferente y pues me, me pareció muy conmovedor. Me pareció muy conmovedor porque sí, muy horrible, el monstruo y tan miedoso y esto y lo otro, pero es que él aprendió a ser así de los humanos. Él aprendió a ser así de los seres humanos. Tal vez si hubiera aprendido otra cosa, si hubiera visto otra cosa, pues él hubiera sido un ser diferente. Y pues de pronto eso fue tal vez de pronto lo que ella quiso decir. Y entonces eso me lleva mucho a ver, pues yo todavía a la edad que tengo aquí en Colombia le decimos muñequitos, son los dibujos animados. Y entonces me acuerdo mucho de Scooby-Doo, que pues que se supone que la idea es que
es que se den cuenta de que el verdadero monstruo es el ser humano. Y entonces, pues así pasó con él, porque me pareció muy triste la muerte de Justin, me pareció muy triste la muerte del niño, pero el trasfondo es eso y más terrorífico es eso, que él lo aprendió del ser humano, tan simple y tan sencillo como eso. Gracias. Sí, exactamente. Eso es bien interesante, el tema de... Pero bueno, a ver, vamos a darle la palabra a esta Gaby Castillo. Si no, ahorita me voy a colgar hablando. Ya ahorita, cuando demos retroalimentación, me cuelgo un rato hablando. Ah, ¿sí me escuchan bien? Y te escuchas muy bien. Ok. Bueno, yo creo que una de las partes importantes de este libro, como mencionas al inicio, es la psicología del monstruo, ¿no? Porque lo ves al inicio queriendo ese cariño de su padre, cómo él anhela ser querido, ¿no? Y es como una frase que dicen mucho que si un niño nace, no recuerdo bien cómo es la frase, pero te da a entender que si un niño no es querido, cuando crezca, quema la aldea, ¿no? Y esto pasó con ese monstruo, busca la aceptación, o sea, busca que la gente lo vea no como un monstruo, sino como un ser humano, porque ahí es cuando tienes la disyuntiva. ¿Qué es un ser humano? Porque pues técnicamente él era de partes humanas, así que podría considerarse, tenía raciocinio, como bien mencionan, si hubiera sido querido, tal vez no hubiera desencadenado todo ese desastre, porque cuando llega a la cabaña de esta persona ciega, es cuando él ve la oportunidad de, si no ven mi imagen, pueden ver lo que hay internamente en mí, pueden ver que yo soy parte de ellos, yo soy parte de la sociedad, no soy el monstruo que la gente cree. Y creo que esa fue la ruptura del monstruo, bueno, la ruptura de este monstruo, por así decirlo, porque se dio cuenta que independientemente de cómo actúe, cómo es, la gente va a ver su exterior. La gente se va a llevar su primera impresión y no va a ser aceptado. Y ahí es cuando dice, pues si no me van a aceptar, voy a destruir todo. Y no porque él quiera, sino porque es el coraje que trae, porque no entiende por qué lo crearon, qué propósito tiene ahí, sobre todo eso. Yo, bueno, cuando leí el libro lo que más me pegó fue la perspectiva que tenía este monstruo con respecto a su vida, encontrarle un sentido a su vida. Y bueno, eso era lo que tenía que decir. Fíjate que, bueno, voy a comentar así algo súper rápido. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Michelle Petit, que es francesa, y ella habla mucho de cómo la lectura genera impacto en las personas. Y algo que es muy interesante, bueno, que particularmente a mí me marcó mucho de este Frankenstein, es que yo recuerdo que cuando era niño sufría mucho bullying. Es como tenía 11 años, sufría muchísimo bullying. Y recuerdo que cuando leí Frankenstein, a mí me sorprendió mucho haberme identificado tanto con el monstruo, con esta parte del rechazo social, con esta parte del aislamiento, con esta parte de no comunicarte con las demás personas. Y recuerdo que la imagen que yo me generé del monstruo, pues fue como muy... Ay, perdón. Fue como muy, pues fue una imagen muy fuerte, me generó un impacto muy fuerte ya posteriormente cuando leí a Michel Petit. Dije, sí es cierto, la lectura te genera un montón de cosas de empatía, o sea, un montón de aspectos empáticos bien interesantes. A mí este libro el monstruo, la figura del monstruo y cómo se va a convertir, bueno, que es, si lo vemos desde una perspectiva como psicológica, pues es como un bebé que está aprendiendo a reconocer el entorno, es un bebé y está tratando de entender lo que hay a su alrededor y la misma sociedad lo machaca y lo machaca y lo machaca. Cuando le dan salva a la niña y le disparan, yo no recordaba que le disparaban, yo recordaba que le rompían le lastimaban, pero no recordaba que le habían disparado y dije, wow, qué fuerte, qué duro. Y además esa parte, ¿no? Que dices que está pensando en por qué le hicieron esto, por qué lo lastimaron si él no había hecho nada malo y estos dilemas morales. Y ya cuando de repente dice, no, esto es culpa de este hijo de su reverenda
Ahí es cuando ya el monstruo se vuelve monstruo y se vuelve monstruo por la misma sociedad. Y eso me ha encantado del libro. A ver, Clau, te toca. ¿Cómo están todos? Buenas noches, perdón por llegar tarde. Pues bueno, yo hice mis apuntes porque no quería que se me olvidara nada, pero no me voy a extender. Nada más quería comentar algunas cositas que ya lo han ido viendo. Pero bueno, yo también es mi segunda lectura, pero parece que fuera la primera. O sea, yo no me acordaba de muchísimas cosas. Ahorita que Omar comentaba lo del disparo, yo no me acordaba de esa escena en lo más mínimo. No recordaba la parte esta que fue mi favorita, la de que él estaba en la casita esta y que estaba la familia extranjera ahí. Yo no me acordaba de eso. No sé, parece como si lo hubiera leído por primera vez con mis ojos actuales. Entonces, eso me gustó mucho. Sí, parece como si, yo no sé qué idea retuve de esa historia cuando la leí, pero pues sí estaba chiquita, sí se tendrá 10, 12 años, o sea, pero en ese momento yo no me sentí en nada identificado con nada. Lo único que pensaba era como que se me hacía muy rebuscado, como que no entendía, y ahora es una lectura completamente diferente. Entonces, justo basándome en esas ideas, o sea, primero, o sea, sí creo que hay dos versiones de la historia, la parte del creador, la parte del monstruo, y yo no había podido identificar tan claramente como ahora que creo que la mayoría nos podemos sentir más que identificados con el creador, más identificados con la criatura en realidad, ¿no? Por todo este sesgo social que nos viene planteando, que es el cuestionarse tanto, esta parte tan existencialista, muy del siglo XX también, estos cuestionamientos, el que soy, para qué estoy aquí, todas estas situaciones, el rechazo de la sociedad por tu apariencia, que dices, Dios, es verdad, o sea, y aparte no sé si ahora, a mí me parece que ahora es mucho más evidente, dicen que no, pero que aceptamos ya más como las cosas, ya sabes, como más, más en general, pero a mí no me lo parece, a mí me sigue pareciendo que sigue siendo un rechazo a ciertos estereotipos de personas y la gente bonita siempre le va mejor. Esa es mi idea, pero ese es otro tema. Pero bueno, la parte del rechazo y también la parte de la aceptación tuya como el ser con el que saliste. Soy este ser único, llega un punto en que la criatura dice, ok, este es el ser que soy un ser único y pues me adapto, ¿no? Me adapto, aprendo, sobrevivo y aún así disfruto estas pequeñas cosas que me regala la naturaleza, que si el solecito, que si la caminata, que si el agua, o sea, todas esas cosas que a veces minimizamos o hacemos menos emocionantes o menos bonitas, pero sí creo que al final de cuentas la criatura termina aceptándose a sí mismo, pero también termina creándose literal el monstruo, porque al final de cuentas termina germinando un odio. ¿Por qué? Por todo esto, ¿no? Justo ahorita lo que decía Gabriela Castillo, que me gustó mucho la frase que comentaba, o sea, efectivamente, o sea, terminó incendiando el pueblo, o sea, terminó acabando con una familia por los errores de una persona, pero básicamente fue el odio, el odio que le tenía a su creador. Y me recordó mucho, esta también es otra historia, pero estas situaciones que a veces vienen con los rechazos paternos, wow, o sea, sí, o sea, viéndolo de esta perspectiva, ahora entiendo por qué Mary Shelley tiene este tipo de empatía hacia los demás, justo porque creo que venimos sufriendo de rechazo por lo menos alguna vez en nuestra vida por alguna razón laboral, emocional, física, la que sea. Hemos pasado por ahí, creo que por ahí es la cosa, y creo yo también que viendo la vida de Mary Shelley, que también es tan interesante que ya le habíamos platicado mucho la vez pasada, pero justo esta parte donde el papá realmente no está tan presente, la madrastra la traía cortita y era muy canija con ella, entonces sí creo que ahí hubo un rechazo y ella creo que lo plasmó muy bien en este ser. Se me hizo, la verdad, maravilloso el cómo está escrito. Y bueno, ya nada más para terminar y cerrar mi idea,
Sí creo que al final de cuentas Frankenstein terminó siendo castigado por su propia creación, ¿no? Esto de el cuestionamiento que también te hace el libro, ¿no? De meterse en que tanto podemos meternos en la naturaleza, en el ser un dador de vida. Por ahí hubo un par de frases que ahorita las busco, que justamente era esa parte de decir, puedo tener esa ventaja y puedo terminar siendo justo eso, el creador. Entonces, a final de cuentas, termina siendo castigado por esta situación y no sé si se lo merecía o no, ¿no? Pero sí es una parte importante a cuestionarse el qué va más allá de la ciencia, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde. Pero a mí me parece que este límite se sobrepasó hace ya mucho tiempo. Que no lo veamos o que no nos lo dejen ver es otra cosa, pero sí creo que por lo menos la parte científica ha llegado a este límite hace ya un rato. Y pues bueno, nada más quería decir eso. A mí me gustó mucho, se me hizo muy triste muchas escenas, obviamente la de la esposa, el pobre amigo, el cómo él termina dándole el consejo al que lo rescató de ponte abusado, mira lo que puede pasar. O sea, a final de cuentas medio ayudó a una vida más, pero la verdad es que toda la historia es maravillosa. El cómo se muere el papá, literal de tristeza, supongo yo. No sé, fue muy, muy bonito. Creo que es un gran, gran libro, muy, muy gótico, y creo que por eso a mí me gustaba más. Y pues ya, nada más. Eso es todo. Nada más. Es que, es que sí, es un libro que le puedes tomar muchísimo cariño. O sea, me dio ganas de decirle a todos así tienen que volver a releer Frankenstein, porque es una maravilla de libro, está muy bien escrito. No lo recordaba, o sea, de verdad, hace 14 años, les decía hace rato antes de que tú entraras, que este libro fue de los primeros que leímos cuando inició Virgulilla, hace 14 años. Entonces yo ya previamente ya lo había leído y me gustaba mucho, pero cuando lo leí por segunda vez no me gustó tanto, dije, no está mal, está bueno, pero no está, porque además lo leímos al lado de Drácula, y Drácula me parece que pues Bram Stoker pues tenía más años, el libro está escrito como 60 años después, si no me equivoco, entonces pues hay una grandeza diferente, pero ahora ya con años de vuelo, ya con 14 años de vuelo, híjole, que lo disfruté muchísimo y hay varias escenas que sí las recordaba, pero no las recordaba tan bien como, o sea, fue exactamente lo que tú decías, fue como volverlo a leer de nuevo y una experiencia bien bonita. Tengo ganas de releer otros clásicos que leí hace algunos años para ver si me generan ese mismo impacto. Pero sí, la verdad es que se merece se merece toda esta, ¿cómo se llama? Este reconocimiento que tiene la autora y todo el reconocimiento que tiene este libro. Héctor, muchas gracias, Gaby. Gaby Clau. Está bien. Hola, ¿qué tal? Yo no lo he concluido, realmente le di la mayor velocidad que pude, pero llegué al 22 por confiado. Hay un prólogo que hace Borges en la edición de Zorro Rojo, a Macbeth, en la cual habla de Hamlet, que me recordó muchísimo a la tragedia de la criatura, porque él describe la tragedia de Hamlet como es la tragedia de un hombre pensativo en un mundo violento. Creo que le queda perfectamente bien esta descripción a la criatura de Frankenstein, ¿no? Al monstruo. O sea, realmente es una criatura pensativa en un mundo violento, ¿no? Realmente la visión de la criatura es sublime. O sea, el hecho de que se sepa, el cómo empieza a entender el mundo es maravilloso. O sea, esa comprensión a mí me pareció fabulosa, ¿no? Primero está esta escena maravillosa donde está Frankenstein como que recorriendo, ¿no? Creo que si no me recuerdo otra vez, un bosque, y llega de la nada esta criatura a confrontarlo, ¿no? Hasta de forma violenta y veloz, ¿no? Y se le para enfrente a confrontar a su creador, ¿no? O sea, a mí me pareció como bastante fuerte esa escena, se me quedó en la cabeza. Y cómo le empieza a relatar, ¿no? O sea, se para de forma violenta y le suplica ser escuchado, o sea, no sé por qué, pero las analogías que es como del hombre hacia Dios, como de decir, me confronto a Dios y ahora
le ruego que me escuche y escuche mi padecer y que aparte se apiade de mí, me pareció así como bastante obvias, ¿no? Y muy fuertes, o sea, a mí me pareció genial realmente esa escena. Escuchar la visión del monstruo de cómo aprende a conocer el mundo, recuerda como estos relatos, ¿no? ¿Cómo se llama esta? De la caverna, ¿no? De cómo es que sale, de que el sol lo deslumbra, de que empieza a darle nombre a las sombras, a comprender el fuego, ¿no? O sea, que cómo es que es utilizar el fuego para calentar, que a ciertas cosas sí les hace un buen sazón, como son sus, si no me recuerdo, avellanas, ¿no? Las que pone, y raíces, pero a sus frutos no. O sea, empieza a discernir el mundo, ¿no? A través de cierta lógica. Me parece también fantástica esta visión que tiene suya en el mundo, porque él dice, es que yo veo a los otros y empiezan desde niños y yo estoy desde una altura, ¿no? Y no he cambiado, soy invariable y soy más fuerte, ¿no? Y soy más alto y este mundo parece que no está hecho para mí, ¿no? O sea, como que él lo comprende. La visión que va adquiriendo aparte al aprender es fantástica porque se da cuenta de las virtudes del ser humano, ¿no? Y él decide ser un ser virtuoso porque él es la visión que tiene de la familia que está contemplando, ¿no? Dice, yo siento una aversión hacia los seres malignos porque yo fui criado por seres virtuosos, ¿no? O sea, me parece sublime realmente toda la comprensión que hace, realmente es para muchísimo tema, o sea, filosófico, metafísico, o sea, tiene muchas cuestiones muy densas, ¿no? Esta visión del hombre virtuoso, de cómo debería de ser. También tiene un momento en el cual dice, y yo creo que todos nos topamos con esto, entre más entendía o más aprendía, más era evidente para mí que era yo el villano en el mundo, ¿no? O sea, entre más empezaba a pensar él y más sabía sobre el mundo, más se percataba que era el enemigo del mundo, ¿no? Entonces, ahí también me pareció genial, ¿no? La historia que platica a través de sus ojos, de la comprensión de toda la familia, de los eventos que sucedieron a través de la familia, el cómo aparte tiene una visión de la familia, ¿no? En el cual dice, si ellos son desdichados, que son hermosos, que tienen felicidad, se tienen uno al otro, ¿qué se puede esperar de mí, no? O sea, ¿cómo no podría yo ser desdichado? O sea, no sé, tiene momentos realmente sublimes de la comprensión de la humanidad, Mary Shirley, aparte de todo, lo pone en los ojos de un monstruo, ¿no? Que es esta criatura, ¿no? Y el cómo se corrompe y cómo decide, ¿no? El ser odiado. También tiene una frase que aparece mucho, ¿no? Hasta incluso en las redes sociales, que es esta frase genial que dice, es que si yo no puedo provocar amor o no puedo provocar cariño, voy a provocar el odio. O sea, es genial la corrupción de la criatura, ¿no? Y el cómo se siente ofendido hacia el mundo, ¿no? De hecho, intenta conciliarse muchas veces con el mundo, ¿no? No nada más es como que sientas que la criatura en un momento sintió aversión hacia el mundo y ahora voy a ser agresivo, ¿no? Sino que intenta conciliarse al regresar a ver a la familia y se da cuenta que se van, al salvar a la niña y se da cuenta que le disparan, o sea, hay constantemente un mundo violento transgrediendo a la criatura, ¿no? O sea, no es como que nada más decidiera ella hacerlo, ¿no? Igual la última escena con la que me quedo, ya para cerrar, es también esta visión que tiene Frankenstein, de la criatura asomándose a ver su creación, ¿no? A ver a la mujer que le está haciendo, y dice que ve una sonrisa malvada, ¿no? O sea, no sé ahí ya cómo tomarlo, y destruye, ¿no? A esta criatura y el odio que genera ante ella, ¿no? No sé, o sea, la visión de la criatura sonriendo, no sé cómo, si imaginármela con maldad o imaginármelo como una especie de gratificación suya, ¿no? De que por fin su creador iba a hacer algo por él, ¿no? Fuera de arrojarlo al mundo. Gracias, qué buen aporte, Héctor, gracias. A ver, Sandra. Bueno, pues otra cosa que a mí me puso a pensar mucho es sobre el libre albedrío, ¿cierto? Pues, ¿qué tan lícito fue para él crear una vida y qué tan lícito era para el monstruo desquitarse en la forma como lo hizo? De pronto, él pensó en eso cuando estaba creando la pareja del monstruo.
Y entonces que él fue ahí que realmente se preguntó. Entonces ya van a ser dos más malos, se van a reproducir, van a crear más caos. ¿Qué va a pasar aquí? Y también el libre albedrío en cuanto a que a qué tan lícito es para ambos actuar como actuaron, de la forma en que todo terminó, porque a la final todos dos quedaron arruinados y pues no se sabe qué pasó con el monstruo, ¿cierto? Él pudo haberle dado su pareja, pudo haberlo matado, el monstruo pudo haberlo matado, pero no quiso. Entonces, pues a mí me da como a pensar mucho también en esa parte, y pues yo no me puedo imaginar un Frankenstein escrito hoy en día. Si eso fue en esa época, con la poca comunicación, con lo poco que se sabía, entonces, ¿qué podremos escribir hoy? Terrible, terrible, no habría por dónde abordarlo, no había de dónde cogerlo, no sé. Pues me gusta mucho porque me dejó mucho de qué pensar y me mostró una mujer muy inteligente, muy visionaria, muy conocedora de su tiempo, de la psicología de las personas, de su tiempo y, y pues no, nada, me parece una maestra total. El libro se merece otras más leídas. Lo voy a hacer porque me parece que uno entre más lo coge, entre más lo mira, lo ve, lo aborda de una manera diferente. Y entonces me parece que es un libro pequeño, pero demasiado jugoso, diría yo. Definitivamente. Muchas gracias, Andy. Ale, Hola, buenas noches. Pues yo es la primera vez que leo el libro, me atrapó, entonces estaba muy contenta porque tenía tiempo ya que no leía novela porque me pasaba que no me atrapaban las historias y me cansaba. Y traigo el libro así en la cabeza como a ver si lo puedo expresar porque hubo como muchas partes, pero hubo una frase que me gustó mucho que dice, soy malvado porque soy desgraciado. Y tengo días con la frase y con todo, porque creo que en esas escenas que mencionaban donde va conociendo el mundo, pues creo que es el hombre, lo que decías, el hombre en su crecimiento y cómo se va enfrentando al rechazo, al odio, a la vergüenza, y cómo eso nos va transformando en monstruos a todos, y que ahí entra como la capacidad de poder decidir qué queremos en la vida y qué sentimos y cómo reaccionamos ante eso. Ya lo mencionaban aquí, o sea, habrá quien tenga herramientas para hacerlo y habrá quien no, y va a depender de qué lugar te pone la sociedad, porque si desde chico estás en un lugar donde siempre te dicen tú no sabes, tú no puedes, entonces difícilmente te vas a mover porque te va a pasar como el monstruo, que lo vas a intentar y cada acto te va a reafirmar que no es para ti el mundo. Entonces, se me hizo muy fuerte, pero también me recordó una obra de Bukowski en una parte que decía que, porque los dos se consumen, uno se consume en ser aceptado, el otro, y bueno, uno se consume en ser aceptado, el otro se consume en decir lo que cree es un monstruo, y me gusta una parte que dice, y hasta la noté, ¿por qué se jacta el hombre de una sensibilidad superior a la bestia? Entonces creo que mete ahí otro tema sobre el animalismo que sería muy interesante de decir, sí, siempre decimos que nosotros sentimos, nosotros pensamos, nosotros, y nos ponemos en esta posición de nosotros y el mundo hecho para nosotros. Pero bueno, la parte que me recordó de Bukowski es que decía, si encuentras algo que te guste, deja que te mate. Y creo que eso puede tener una connotación muy buena o una muy negativa, ¿no? O sea, cuando no logras confrontarte con estas partes negativas o estos sentimientos negativos, que eso me encantó del libro, ese poder decir es que yo envidiaba, o sea, me fui cuando maté a Henry,
pero cuando vi que se iba a casar no pude con eso. La envidia me llenó y dije, lo tengo que destruir. Y me gustó mucho esa libertad para decir, todos estos sentimientos negativos los tengo y los tengo que sacar por algún lado. Ella los sacó por la escritura, pero me encantó como la libertad de poderlos leer y ya me fui. Pero es que estoy muy emocionada. Lo acabé y le doy vueltas y salen muchos temas en mi cabeza, pero creo que es una novela genial. Yo también me he estado, le subrayé partes, le hice cosas y creo que todos estamos en esta lucha de no convertirnos en monstruos. O sea, yo ponía esa parte de que alguien subió como un recuadrito de Mary Shelley y que decía, no, cada quien crea su monstruo y, o sea, o domas esos sentimientos que todos tenemos y ves qué haces con ellos y haces algo mejor, o dejas que te mate, o sea, te consumes en ellos y ahí queda. Y ya, me extendí. Gracias. Bien, pues estuvo muy bien estructurado tu discurso, no te preocupes, estuvo muy bien. No habías participado, ¿verdad? No, es la primera vez que entro. Muy bien, bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. Y qué bueno que te gustó, es un libro maravilloso. Mire, gracias, Ale. Buenas noches con todas y con todos. Qué, qué bien o qué genial escucharles las percepciones, y me quedo justamente con algo que acaba de decir, creo que la compañera hace poco, que dijo que cada quien lucha por no convertirse en ese monstruo, ¿no? Y que estamos luchando, y me resonó mucho eso. Justamente hoy día alguien en un grupo comentó algo sobre una película que está ahora de los Oscars, y luego hizo una mención sobre Frankenstein, y luego pensaba mucho sobre la obra. ¿Y por qué menciono esto? Porque justamente me acojo a ese entusiasmo que cada uno ha tenido, porque durante todo este tiempo, desde que lo terminé de leer, lo tengo presente, es decir, emocionalmente. Es decir, este libro lo he disfrutado y, también fue un descubrimiento para mí, ¿no? Porque era la primera vez que lo leía, aunque siempre estaba ahí muy cercano de querer leerlo, o la gente comentaba alrededor mío, pero es muy diferente pues, luego de percibirlo. Aunque en muchos momentos mientras pasaba en mi lectura yo decía, esto va a pasar o algo, porque te aventurabas, no, por qué reacciona o por qué lo hace, pero no lo juzgo, sino en el cuestionamiento de que te vas preparando a ciertas situaciones, que pasaba como, es obvio que va a matar a la esposa, no se va a vengar de ti, por favor, no salgas de esa habitación, pero eso me pasaba a mí, porque estaba muy ensimismada en la obra, es decir, completamente adherida a lo que estaba pasando. Y son muchas cosas que pasan dentro de esto, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a ese monstruo y a esa monstruosidad que él encuentra? Y también lo que es como nacer, ¿no? Naces vulnerable ante la vida, dispuesto, amable, pero con el tiempo y las situaciones te vas empezando a odiar a ti mismo. Empiezas a odiarte a ti mismo porque no te encuentras ni en la medida ni altura de cómo está sujeto el mundo o cómo los demás esperan. Y luego estás anhelando ser parte de un grupo, ser parte de una existencia, y luego lo único que esperas es encontrar por lo menos el concilio del amor. Yo no sé, pues, pensé en esas etapas que pasa el ser humano, es decir, la ilusión de nacer, la ilusión de ser un ser vulnerable y la ilusión también de ser parte de eso, ¿no? Y es como ese horror entre lo bueno que existe del mismo mundo y lo terrorífico que es vivir en esa misma existencia. Pensaba porque también me situé en pongamos porque mencionábamos en el otro encuentro, lo autobiográfico, ¿no? Y pensaba en muchas cosas que luego, después de este encuentro, fui a ver el documental de Mary Shelley. Y yo decía cuántas cosas en relación a su vida y cómo se contempla ella ante esa situación, ¿no? La soledad, la añoranza, el anhelo, también tener las posibilidades de poder, pensaba yo, ¿cómo razona este monstruo tan rápido, no?
cómo razona o cómo se enfrenta. Me hizo pensar siempre, digo, en un libro de Planta Naranja Lima, dice, Mauro Vasconcelos dice, qué rápido se le cuentan las cosas a los niños que están forzados a crecer, ¿no? Cuando un niño, a veces generalmente pasa, no tiene un padre o una madre o ante ciertas situaciones, muchas veces se enfrenta a la situación de crecer. Digo, ¿qué pasaba en esa situación? Porque no estaba una madre, un padre y estaba rodeado de todos estos personajes que de alguna manera que eran muy ilustres o inteligentes, tal vez desde el hecho de que se reunían a hablar, ¿no? De diversos temas y ella se sostiene y con eso es como va creciendo, ¿no? Y luego le permitió también crecer y hacerse preguntas, pero también en su juventud, el mismo hecho de la juventud, el deseo del amor la hizo ir hacia otras y liberarse, ¿no? Tal vez, no solo con la idea de padre, sino el mismo juventud te hace permitir. ¿Cuántos jóvenes no dicen, ya, no, es el amor de mi vida y me arriesgo a todo? Pero también eso pienso, que es esta juventud tanto que la tomó y al mismo tiempo toda su capacidad inteligente para crear en la obra. Son cosas que me hicieron también pensar en la autora, ¿no? Por esta cercanía ya de ver lo frágil que puede ser este monstruo, también lo frágil que se vuelve su propio creador, ¿no? Ante el terror, ante la idea de lo que había hecho, ¿no? Porque tampoco es como que él lo concilia y lo medita así, sino que está asustado de una entrada. Ya, pero dice, transgredió, ¿qué es esto de crear vida que hice? ¿No? Es como un susto terrible de primera entrada. Esos son detalles. Aún sigo con muchas emociones del libro. Gracias. Muy bien, mire. Pues sí, te deja pensando un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me dejó pensando mucho en el tema de cómo el monstruo se alfabetiza, cómo aprende el idioma. En este caso, primero, yo no recordaba que aprendiera primero francés. No me lo imaginaba así de, aprendió francés primero. Y ya después, porque además es en un periodo de 2 años, si no me equivoco, que está así vagando hasta que se encuentra a su creador, bueno, primero al hermano de su creador, y ahí cuando le da la agarra del pescuecito y lo retuerce como pollito. Esa parte me parece muy interesante porque además, si no me equivoco, a lo mejor lo aluciné, pero recuerdo que leí que leyó a autores franceses, leyó libros de autores franceses y dije, si no me equivoco, leyó a Proust, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Leyó a Proust, sí, en busca del tiempo perdido, algo así dice que mientras ahí estaba hurgando entre sus cosas, leyó a Proust y dije, madre santa, o sea, debió haber sido, para el monstruo, debió haber sido tremendamente complicado leer alguno de esos autores en ese estado de conocimiento del mundo, pero también me lo imagino y digo, hay una escena que justamente, hay una portada de un libro que justamente la sesión pasada alguien comentó, el de Santiago Posteguillo, el de la noche que Frankenstein conoció al Quijote, que es así, está el monstruo de Frankenstein agarrando un libro, y me lo imaginé así, o sea, me imaginé al monstruo tratando de entender el mundo a través de los libros y a través de un poco entendimiento, pues vaya, es una persona que no conoce, a lo mejor tiene un cerebro maduro, pero eso no lo conocía el Mary Shelley en aquellos tiempos porque no se había desarrollado tanto la pedagogía, pero esa parte me parece maravillosa y me imaginé un montón de cosas y dije, qué interesante, o sea, la percepción del mundo del siglo XIX, desde la literatura y desde la experiencia sensible. No, esto es, por algo es tan grande esta autora me deja así. Sí, Marisol. Creo que no, que Perdón, sí, no te preocupes, no te preocupes. Esa parte, y recuerdo que cuando era niño, esa parte me había gustado mucho, la parte del aprendizaje de la lengua y todo eso me había gustado mucho, y ahora creo que me gusta un poquito más. Creo que hasta ahorita, ya terminando el libro y analizándolo, creo que es mi parte favorita y también la parte en la que mata a su esposa, a esta Elizabeth. Bueno, aunque también la parte del diálogo directo del monstruo y el creador me encanta, tiene momentos muy memorables ese libro. Al igual que lo que comentaba Héctor, cuando el monstruo, o sea, eso lo recordaba
de hace mucho tiempo que el monstruo le aparecía de frente, pero esa imagen que te genera así del monstruo corriendo así súper rápido y te llega así de frente, sí es un impacto es muy poderoso. Y nosotros a lo mejor ahorita ya con nuestra conciencia del mundo, así de, pues ya hemos visto efectos especiales y un montón de cosas, podemos visualizarlo más fácilmente, ¿no? Pero imagínense con la imaginación, o sea, imagínense la imaginación del siglo XIX, cómo lo construía la gente, cómo se imaginaba así, o el monstruo caminando así, porque hay varias escenas donde dice que está corriendo, ¿no? Así, y da saltos sobrenaturales, y tiene movimientos así como muy exacerbados. O la parte de, a mí siempre se me quedó grabado la parte del movimiento de la mandíbula, ¿no? Desarticulada, que cuando habla así lo tiene todo chueco y la piel como grisácea, eso es muy poderoso, muy, muy poderoso. Me encanta, o sea, me encanta. Ale, Ale y después Marisol. No, yo dejé la mano arriba, pero... Ok, vale, no te preocupes. A ver, Marisol. Perdón. Pues yo comparto la emoción de todos y sobre todo me da gusto poder comentarlo porque de pronto el leer es un ejercicio muy solitario y lo maravilloso de estos círculos, ¿no? O sea, coincidir, sobre todo ahora más, como más especializado en un género que es el horror, ¿no? Y bueno, yo me quedé pensando que pues las muchas formas en las que este libro se puede clasificar, ¿no? Me parece más a la luz del tiempo y de los tiempos que estamos viviendo, en los que hemos hecho como una reconsideración de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Es decir, en este personaje, como que probablemente porque era lo que es lo que más, o sea, lo evidente, ¿no? Es un monstruo creado por partes y que asesina y que. Creo que para los que no somos tan conocedores de la obra, en primer lugar fue una sorpresa. Yo no la había leído, nunca lo había leído, ¿no? Y yo no lo había leído y me llamó mucho la atención ese diálogo del monstruo consigo mismo, ¿no? Sobre todo cuando está escondido en la cabaña y cómo empieza a tener ese elemento de tratar de comprender el mundo, o sea, esa delicadeza de entender, de comprender, de aprender. Eso me sorprendió de la lectura, ¿no? Y también recordé un poco que cuando estaba en la prepa, que cuando empecé a ver a los enciclopedistas franceses, por ahí no recuerdo si era Voltaire, Rousseau, no sé quién de ellos dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Rousseau. Ah, bueno. Y entonces, pues eso me llamó la atención, ¿no? De que el monstruo, pues como decías, creo que tuvo Marno, o sea, era un bebé o un personaje que es lanzado al mundo, a nuestro mundo, al mundo del siglo XIX. Y híjole, ¿no? Ahí creo que queda un poco resuelto, o por lo menos, no sé si demostrado, porque es muy debatible, pero sí este elemento de, pues el ser humano es una hoja en blanco, ¿no? Y la sociedad pues escribe en ella, la familia, y bueno, todos los contactos y las relaciones que uno tenga, ¿no? Y en ese contexto, pues sí me sorprendió mucho, dije, es que este libro para mí no es de horror, sino es como un ejemplo del romanticismo, un poco lo que mencionan del gótico, ¿no? Y justo por lo que ahora sabemos y por todo ese, pues no sé, ¿no? Esa sensibilización que tenemos acerca de tratar de entender por qué la gente también tiene que ver con la psicología y todas estas cosas que pues yo no soy especialista y solamente lo leo porque es como el discurso imperante, pero sí te quedas pensando en que pues creo que en este tiempo ya estamos listos para señalar que pues creo que el gran villano es Víctor Frankenstein, ¿no? Es al final pues una especie de Dios. O sea, si hacemos un análisis desde la perspectiva judeocristiana, ¿no? Que
que al menos, bueno, yo en esa perspectiva he crecido. Y te das cuenta de que pues es su Dios, ¿no? Es un Dios que, pues que lo crea, que le da vida, que lo lanza a este paraíso. Ahí hay varias referencias a cuando él está aprendiendo sobre la vida, ¿no? Hay algunas referencias sobre Adán, ¿no? Lo lanza a la vida, pero después lo descobija, ¿no? Al este absurdo humano, ¿no? Yo me doy cuenta que también muchas de las cosas que yo había visto, que sobre todo era cine, pues son versiones como un poco libres, ¿no? Del libro. O sea, yo sí esperaba ver como esta pareja, ¿no? Que iban a revivir, porque me parece ser que en la película de Kenneth Branagh sí hay una mujer, ¿no? Que se vuelve su pareja. Y Es esta, bueno, voy a dar un spoiler, pero ese spoiler es de 30 años. sí, de Entonces, Helena Bonham Carter. sí, Es la pareja. fantástico, sí, o sea, sí hay este elemento. Yo pensé que así era la novela y me doy cuenta que no. Y me parece muy lógico que no lo haga, ¿no? O sea, creo que la construcción de Frankenstein es si es que hubiera sido posible, pues es un chispazo como muy genial, ¿no? Como de un momento ahí de ciencia y de circunstancia que si es que sucediera, no creo que lo pudieran volver a hacer el doctor Frankenstein. No creo que hubieran podido tener hijos. O sea, como que hay muchas cosas que ahora con el avance y conocimiento que tenemos era imposible, ¿no? Pero pues a mí la lucha del monstruo me conmueve. Me parece muy lógica, ¿no? Y me parece pues terrible que justo por esta apariencia, que yo no creo que si lo veo yo sería muy linda, ¿no? No creo reaccionar de manera diferente a como lo están haciendo los personajes, pero esta gran lucha de su Dios, de su padre, de su creador, pues es muy conmovedora y a mí se me hace como más que un libro de horror, pues se me hace un libro como muy romántico y pues sí es un gran clásico. Creo que no nos debe sorprender cuando leemos este nivel de libros, ¿no? Que sean tan poderosos, ¿no? Por algo han soportado el paso del tiempo, ¿no? O sea, por algo tienen diría los franceses, je ne sais quoi, ¿no? Que hace que sean unas obras que pasan la prueba de lo que sea, ¿no? Es muy sencillo, sí reconozco que la escritura es muy sencilla, pero con una sencillez muy elegante, ¿no? Con ese discurso rebuscado y muy descriptivo. Y bueno, yo dije, sería muy interesante a lo mejor recorrer los pasajes, ¿no? A lo mejor puede parecer un poquito, a lo mejor fueron los viajes que Mary Shelley hizo, ¿no? Toda esa descripción que hace entre Inglaterra, Escocia. Dije, bueno, ¿no? Alguna vez, por ejemplo, leí que había una invitación a recorrer, por ejemplo, España, como la recorrió el Quijote, ¿no? Entonces dije, híjole, sí, también recorrer los pasajes de Mary Shelley. Alguna vez vi en el Instagram de una amiga que había ya recorrido los pasajes, por ejemplo, o los lugares de Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Dije, ay, qué bonito. O sea, qué bonito que también la literatura, pues en este caso este libro nos ofrece también una guía de viaje, ¿no? Entonces es un gran libro. A mí, pues sí, también muy emocionada, muy agradecida. Me parecerá un acierto por parte del círculo de lectura, pues que a lo mejor leamos más clásicos, porque al menos muchos que no somos muy del género de terror, que para mí me salí de mi zona de confort al entrar a este círculo. Me parece que para muchos seremos nuestro primer acercamiento a estas grandes obras y a las que además están proponiendo más contemporáneas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Marisol. Sí, es una obra que ya no le voy a echar más flores. A ver, Héctor. Ya me agarraste en jaque. Es que también estaba pensando que creo que hay una, ¿no? Que también hacen un recorrido por los pubs de la obra esta de Ulises. Si no me recuerdo también, ¿no? Hay como un recorrido por todos los pubs que va recorriendo, ¿no? El personaje. Bueno, creo que hay unas cosas que están bastante interesantes de tocar. Hay una frase que me gustó mucho, que la acabo de anotar, que dice, el mismo monstruo se da cuenta, ¿no? Dice, qué extraña es la naturaleza de poseer el saber. Una vez adquirido, una vez adquirido,
se impregna a la mente como el líquen a la roca, ¿no? O sea, me parece fabuloso, ¿no? Esto, porque está dándose cuenta de que entre más sabe, más complejo es el mundo, ¿no? Aparte que hay una visión bastante, no sé si vitalista de Shirley, porque los dos protagonistas en este aspecto podrían haber optado por el suicidio, ¿no? O sea, incluso el monstruo en algún momento se debate, pero me recuerda mucho a este Frankenstein, quizás de forma muy boba, ¿no? De la película esta de donde sale el hombre lobo, ¿no? Y Drácula confrontándose, fue Van Helsing, donde grita, ¿no? La frase esta de quiero vivir, ¿no? O sea, como que es lo único que quería. Y aquí se ve como presente, ¿no? Un poco en la obra de Mary Shelley, que lo que quería él era vivir. O sea, a pesar de todo el sufrimiento que conllevaba su existencia y el aprender del mundo y el ser rechazado del mundo, quería seguir viviendo Frankenstein, ¿no? Igual la criatura, más bien la criatura y Frankenstein querían seguir vivos, ¿no? O sea, Frankenstein también hay un momento en el cual se percata que la criatura le va a hacer la vida imposible y de todas formas sigue queriendo vivir, ¿no? Entonces hay una visión bastante vitalista, ¿no? En la obra, realmente ninguno de los dos opta en un punto, ¿no? Por el suicidio. Ahora, había otro punto, pero se me está olvidando. Hay un momento, y es el libro que tú dices, que se llama, está leyendo Las vidas de Plutarco. Si no me recuerdo, yo no lo he leído, la verdad, ese libro, y habla de su odio hacia los individuos, y dice, y él menciona a Teseo, entre uno de ellos. Me recordaba mucho el libro que mencionaba, el cuento que mencionaba la vez pasada de Borges, del Minotauro, ¿no? De Asterión, de la casa de Asterión, ¿no? ¿Qué es lo que hace Teseo en matar a Asterión, ¿no? Entonces, aquí es fabuloso como la analogía quizás de que el que está matando al monstruo es Teseo y por eso siente Frankenstein cierta aversión, ¿no? Hacia Teseo. Hay una parte también que toca Borges en otro cuento que se llama Deutsches Requiem, en la cual escuchas tú el testimonio de un alemán sustentando las acciones que él cometió y el cómo se vislumbra él como quizás nada más un burócrata, como quizás el caso de Hannah Arendt, donde él se ve como un burócrata y está sustentando por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y hay un fragmento en el cual me recuerda esto que tú mencionabas de las lecturas, que se ve que Frankenstein se conmueve, en la cual él se da cuenta o se percibe a sí mismo como un monstruo y dice en las lecturas de ciertos filósofos, yo también me detuve y yo también lloré. O sea, yo el monstruo, quiero que sepas tú que también me detuve en esas lecturas y lloré, ¿no? A mí me parece que es como un ejercicio ya haber practicado por Mary Shelley en el cual te dice Frankenstein, el monstruo que tú contemplas o este aspecto horrible, también se detuvo y se conmovió, ¿no? Entonces aquí es interesante la visión del monstruo que también nos plantea Borges, ¿no? Una cosa es el sentirte el monstruo y la otra cosa es aceptar el monstruo que eres, ¿no? Y en este caso el alemán lo acepta, mientras que el minotauro se percata, ¿no? De su fealdad, pero sigue siendo más humano, ¿no? Que el mismo humano que se creía así. Muy bien, muy buen aporte, gracias Héctor. A ver, Katy Torres. Nada más activa tu micro. No se deja nada más, presiónalo una vez. Espera tantito y ya se activa. ¿No se deja? Qué mala onda. No, si no, ahorita síguele intentando a ver si puedes, ¿vale? A ver, por ahí veo a Noctámbula. Noctámbula, platícanos qué tal te ha parecido el libro. No te escondas. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que los alcancé, ya se me había olvidado y ahorita que estoy revisando mensajes dije, hola, sesión. Muy bien. Platícanos qué tal te pareció el libro. Ya hablamos de varios aspectos de la obra, ya pues un poco de la parte final, de los diálogos entre Frankenstein y el monstruo,
¿Qué es lo que a ti te ha parecido? ¿Qué es lo que a ti te parece ya el libro en su totalidad? Híjole, no, pues es una obra bien maravillosa. Yo ya lo había leído pues hace bastantes años, hace como unos 15 años, yo creo, y me gustó muchísimo, por supuesto, la obra en ese momento, pero ahora la leo con otros ojos, ¿no? Con otro conocimiento, con otra perspectiva de muchas cosas, con otra experiencia de vida. Entonces, obviamente, pues ahora me parece mucho más rica que en aquellos años. Ya habíamos platicado la sesión pasada acerca de un montón de cuestiones acerca de Mary Shelley. Y bueno, en esta segunda parte que leemos, discúlpenme si repito algo, porque bueno, no alcancé a escucharlos a todos, pero en esta segunda parte, la verdad es que me encanta cómo va ella envolviéndonos en el desenlace, pues de la obra en general, ¿no? La verdad es que me parece un poco similar, no en sí, pues a la historia, sino en la forma en que nos va llevando hasta el desenlace a lo que fue Drácula, ¿no? Se va, se va haciendo cada vez más rápido, no sé cómo explicarlo, se va, eh, pues como esta persecución y al final, bueno, pues me parece magnífico cómo este monstruo no sé, sí me gusta mucho el final, pero siento que fue injusto. Siento que fue muy injusto porque finalmente, a mi parecer, ese monstruo fue creado por este padre insensible que lo aventó al mundo para empezar, pues sin saber absolutamente nada pues nada de nada, ¿no? Ni siquiera sabía hablar el pobre, no sabía mantenerse solo, no sabía nada de la vida ni de los hombres. Él por su parte no era como tal un hombre, ¿no? Porque pues para empezar estaba hecho de partes ¿no? De muchos. Entonces, supongo que la sociedad no lo consideraría y no lo consideró un humano, un ser humano, ¿no? Lo consideró pues algo monstruoso. Y pues Frankenstein no le dio ni siquiera la oportunidad de poder integrarse a la sociedad, ¿no? Simplemente lo aborreció en el momento que se dio cuenta de su error, ¿no? Y entonces este final tan trágico me parece súper triste y pues muy injusto, ¿no? Porque finalmente ese ser, Junior, era bastante consciente, ¿no? De su naturaleza, era muy consciente de sus emociones, de sus pasiones, también de sus defectos. Y pues no sé, a mí me hubiera gustado que le hubieran dado una oportunidad, ¿no? Pues como sociedad, pero supongo que justo ese es el punto de Mary Shelley, ¿no? Que en realidad muchas veces las personas como masa no somos capaces de pensar más allá, ¿no? Se deja uno llevar pues por prejuicios, por lo que se ve nada más así a simple vista y no por lo que hay detrás de muchas cosas, ¿no? Hablando de personas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? ¿Qué les puedo decir, compañeros? El libro me pareció genial. La verdad es que esta segunda parte la disfruté un montononal. Me pareció mucho más fluida que la primera parte. Y me deja pensando un montón de cosas. Esta relación tan extraña del capitán, o sea, me deja muchas preguntas. Pues no sé, ¿no? O sea, me parece
me parece muy, muy extraña la relación que tenía con Frankenstein, o más bien no la relación, sino los sentimientos, ¿no?, que tenía por él, por una persona finalmente desconocida, que aunque fueron conociéndose poco a poco, bueno, pues la verdad es que ahora con las experiencias que he tenido tratando a gente y a personas, es muy difícil conocer a las personas tan rápido, y el haber como desbordado tanto cariño, tanto amor por un hombre que en realidad no conocía como tal, solo se dejó como endiosar por sus propias percepciones, ¿no?, de la personalidad de Frankenstein. Pues sí me parece, pues sí, muy normal, porque así sucede en la vida real, pero sí me deja muchas interrogantes, ¿no? Así como de cuál fue como el objetivo de Mary Shelley de ese personaje, ¿por qué el capitán tenía tanto agrado por Frankenstein? ¿Por qué? No sé, me deja muchas, muchas preguntas. Muy bien, muchas gracias, Noctu. Muy bien, a ver, tenía la mano arriba esta Katy, si no me equivoco. Katy, después está Clau. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, voy a explicar mi contexto. Recién ceno porque recién acabo de hacer dormir a mi bebé y tampoco escuché lo que dijeron antes. Igual que, que Caro, disculpen si repito las ideas que han dicho. Y justo, más o menos retomando lo que también dijo, Caro, a mí lo que más leí todo el libro, pero lo que más me quedó fue que en cuanto que Frankenstein se obsesiona completamente con hacer lo que después viene a formarse como el monstruo. Pero en el momento en el que él se obsesiona porque no come, se encierra en su laboratorio, no envía cartas a su papá, a su amigo, o sea, se obsesiona por completo en eso. Y eso es algo que a mí me quedó, o sea, se obsesiona tanto y una vez que lo termina simplemente lo aborrece. Entonces, ahí a mí siempre me quedé esa incógnita, o sea, ¿qué es lo que él pensaba hacer entonces? O sea, ¿qué pensaba que iba a salir de eso? ¿Era o no era consciente? Y quizás también ahí hay una alegoría en cuanto a veces los seres humanos, mm, nos metemos en la cabeza algunas cosas, algunos proyectos y después no terminan como esperamos. eh, y, y en este caso termina recontra mal, tanto que lo aborrecen. No sé, creo que estoy simplificando la idea, pero a mí eso es lo que más me dejó pensando. No sé si ustedes me pueden ayudar ahí en esa parte. Muy bien, muy bien. A ver, Clau, ¿me puedes ayudar a Katy? Pues espero. Bueno, un poco va relacionado con lo que decía Katy y un poco también lo que decía Noctámbula. A mí lo que más me llama la atención del libro es justo este personaje de Frankenstein, que para mí es la figura paterna personificada en todo su esplendor. Esta figura paterna mm, no buena, no el típico papá amable, bueno, que mucha gente tiene y que es amable y que creces con él. Sí, creo que es una figura paterna que huye desde que el problema aparece, ajá, donde crea algo y después se arrepiente. Entonces, de repente, me suena a muchísimos casos de paternidades que no queremos, donde de repente, exacto, o sea, ya salió, pues fíjate que va a venir un nuevo ser y de repente es así de, ¿qué? Y literal hay muchos que huyen, o sea, de verdad huyen. Y creo yo que es lo que Víctor hace,
O sea, se va, literal, la No, escena, ajá, literal la escena es, y vi al monstruo y entonces me eché a correr, o sea, ya, yo casi, o sea, ya, esa película ya la vi. O sea, de verdad. El cómo no nada más huye, luego se esconde, va, regresa con la familia y se esconde ahí, ¿no? Y dice, bueno, aquí me voy a quedar en lo que no sé cómo va, si es un pobre abandonador, justo, ¿no? Y a final de cuentas, él le hace una serie de promesas que también dices, wow, o sea, bien conocida esa historia, le hace promesas, sí, no te preocupes, exacto, a mí me sonaba, y de repente huye de nuevo y se arrepiente de las promesas. Híjole, no, fíjate que no, que siempre no, no, y vuelvo a huir. Y entonces, pues, ¿cómo no? El hijo, de repente, desde todas las percepciones, ha sido un ser abandonado, que solo conoció la soledad. Tanto es así que llega el punto que está con esta familia y él dice mis protectores, cuando ni siquiera tiene relación con ellos. O sea, no hay manera de cómo les pudo haber dicho mis vecinos, no sé, lo que sea, los humanos de al lado, pero dice mis protectores en esta ansiedad de estar tan solo que busca la protección de alguien más y no la encuentra. A mí me parte el corazón esas escenas. Pero justo en la última parte donde decían, ya viene toda esta parte donde salen esta parte mucho más acelerada, y es justo cuando se revela, ¿no? Y tenemos la revelación de este hijo que dice, basta, o sea, basta, ¿para qué me trajiste? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y empieza a cuestionar y ya no aceptar un no por respuesta y a exigir y de verdad, o sea, a mí se me hace toda esta historia súper paternal. Y cuando ahora le dimos esta segunda vuelta a la historia de Mary Shelley, totalmente se me hizo apegada de su figura, creo yo, que principal hacia de Víctor es su padre. O sea, sí creo que ella se sintió abandonada, excluida, etcétera, un montón de cosas. Digo, no, digo, por mucho que haya sido esas épocas, o sea, tampoco era que normal que a los 16 años huyeras literal con el primer fulano que se te atravesó. Guapo, sí, nadie dice que no, inteligente, sí, dices, bueno, de menos, pero casado el hombre, ¿no? O sea, casado con hijos y el otro dice, ¿dónde le vámonos a Europa? Y ahí va la otra, vámonos. Oye, por cierto, me tengo que llevar a mi hermana, tráete a tu hermana también, nos vamos los tres juntos y hacemos picnic, o sea, no, o sea, de verdad me parece sumamente importante la parte paternal en este libro. Y al final de cuentas, termina sacando este monstruo que creo yo que todos podemos llegar a ser en algún momento, ¿no? Terminamos explotando o sea, me sonó reggaetón, pero bueno, pero sí, terminas explotando y dices, chao, o sea, quiero respuestas o quiero esto, o literal, ya no quiero respuestas, quiero venganza, quiero muerte, quiero sangre, o sea, quiero lo que sea que te haga sufrir como yo lo estoy sufriendo. Entonces, esa parte se me hace muy increíble. Y el personaje como tal, sí creo que por eso me inspira mucho a pensar que es el papá de Mary Shelley, pero particularmente hablando de Víctor Frankenstein como tal, yo se me hace un ser que de verdad no tenía ni pies ni cabeza por ningún lado, un niño mimado, diríamos por ahí, en chiste local, Omar, un pib, o sea, niño mimado que tuvo todo, ya le tenían a la esposa, y el niño pues no sé, déjame ver, mira, ¿qué te parece si me voy a dar la vuelta al mundo otros 2 años? Y vuelvo y ahora sí me caso. No, pero pues espérate, es que mira, ya aquí la mujer, pues ya la tenemos casi ya, la vamos a meter de monja. No, ustedes espérense, yo en 2 años regreso. Y a la pobre Elizabeth, oye, pues si él se va, no creen que sea buena yo también idea que yo me vaya, recorra el mundo y también regreso y nos casamos. No, mija, tú te quedas en tu casa. O sea, el otro se va a dar la vuelta y a ver qué hace y ta. Sí, justo, es una parte injusta en muchos sentidos, pero sí creo que puede evidenciar la monstruosidad de un ser humano y cómo afecta a todos a tu alrededor. Creo que es la parte con la que yo más me identifiqué, casi no se notó, pero me llamó mucho la atención en esta segunda relectura, que no es posible que no lo haya visto, pero bueno, pues estaba yo bien chiquita y todavía creía en el amor.
pero ahora ya me lo enseñaron otros amigos que tengo, que el amor no existe. Entonces, ahora soy fuerte y ruda. Pero sí, me ha gustado mucho, digo, no sé si ayudé a las preguntas, pero por lo menos sí me parece que por ahí va mucho este personaje. Me encantó la lectura que hiciste del libro. Mis traumas, mis huellas de abandono. Muy bien, gracias, Clau. A ver, Katy. Claro, lo último que has dicho me recuerda bastante, o sea, él se va, tiene todo lo que quiere, inclusive como dicen, le crían a la esposa, se la tienen lista, pero él bueno, tiene que ver el mundo, tiene que hacer un monstruo, tiene que cagarla, le decimos aquí en el Perú. Exacto. Eso me recuerda, y lo mismo me generó el mismo sentimiento cuando leí la Odisea, o sea, la buena Penélope esperando al marido, rechazando a los pretendientes, criando al hijo, llevando al reino, y Odiseo liándose con Calipso, con Circe, con cuanta mujer se le cruzaba, con la otra hija del rey, teniendo sus aventuras, matando al monstruo, matando al cíclope, ganando la guerra de Troya, etc., etc., pero la mujer en su casa sentadita esperando. Sí. Y es más, y tiene que ser así porque ella es el símbolo de la fidelidad. Ojo, no puede cambiar. Se tiene que quedar así. Y justamente lo mismo, ese mismo patrón, o en todo caso, podríamos decir que quizás, mira, ve, de la Odisea, que ha sido escrita aprox en el 6 antes de Cristo, Sí, más o más o menos. menos. Desde el 6 hasta el siglo XIX hay 25 siglos donde se siguió perpetuando esa imagen de que la mujer tiene que quedarse mientras que el hombre se va a vivir sus aventuras. ¡Qué bacán! Sí, no lo había ¡Qué pensado así. bacán! Esa parte sí la asocié rapidísimo porque yo también justo he leído la Odisea hace poco otra vez, porque primero leí Ilíada y, y también me quedé con esa parte, ¿no? Y lo que dice Claudia también del tema del padre, sí, pues, sí, tiene razón, o sea, y al final em, los hijos somos partes de los padres. Ujú. Somos partes de los padres, de los tíos. Mi hijita se parece a la hija de mi hermana, no se parece a mí. Y tiene una, o sea, genéticamente tiene parte de su papá, se ríe como mi suegro. Entonces, todos tenemos partes. En realidad, claro que salimos un poco más bonitos, pero sí somos unos monstruos porque somos partes de otras personas. Y a veces a los papás no les gusta ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que somos? O sea, y en este lado, o sea, está la visión de Víctor, que ha hecho un monstruo, y la visión del monstruo que no se ve como tal. Simplemente es un ser que está buscando cómo vivir la vida, entre comillas, ¿no? Porque creo que es una simplificación del problema más complejo que tiene. Pero sí, gracias. Noctámbula. Qué interesantes temas sacaron ahí. No había pasado por mi mente. Ahora, voy a retroalimentar un poco algo que había comentado Marisol hace un momento, que no le parecía tanto una obra de horror. Y efectivamente, ahora que lo vuelvo a leer, o sea, sí tiene sus momentos que me parecen terroríficos y cuando era niño me parecieron terroríficos, pero también el tema de la ciencia ficción me parece muy novedoso. Si no me equivoco, esta Mary Shelley vio cosas de Galvani y si no me equivoco, también habrán visto que hacían los experimentos directamente con los cuerpos humanos y les ponían electricidad y veían cómo se movían los cuerpos y decían que en algún momento iban a poder utilizarla con la electricidad a hacer mover completamente los cuerpos. Obviamente no se pudo, pero en aquellos tiempos pues estaba muy, muy interesante el tema. Entonces, como libro también de ciencia ficción me parece que es muy novedoso, aunque no se centra tanto en el tema de la ciencia ficción, ¿vale? Porque pues, o sea, no te das una descripción, o sea, simplemente dice, es que me llevé mis herramientas de química.
ni alegría. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Lo metiste, no sé, es que te da a entender que utilizó como ciertas herramientas, pero nunca te especifica nada, porque debería ser muy horrible describirlo. Entonces, sigue siendo también Inlegible. una obra de ciencia ficción que me parece muy, muy interesante, pero creo que así con la mirada actual que le estamos dando, o sea, por ejemplo, ahorita estamos sacando el tema de la paternidad, que me parece muy bien interesante. Yo no lo, o sea, sí había pensado el tema de la paternidad, pero más esta parte del creador con su criatura, ¿no? En este caso, Dios con el hombre. Y cómo nos enfrentamos a nosotros, nosotros, o sea, por ejemplo, yo como ser humano, cómo le digo, oye Dios, ¿cuál es mi objetivo en la vida? Que es una pregunta filosófica que todo ser humano tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué me creaste? O le digo a mis padres, ¿para qué me crearon? No, pues estábamos calientes, ¿no? Pero a lo mejor tener a tu creador enfrente y preguntarle, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estabas pensando cuando me creaste? Eso es bien interesante. Y por ejemplo, yo tenía un amigo, bueno, sí tenía un amigo, que su madre murió cuando él era, cuando él nació, su madre murió, y él me decía, tenía la foto de su mamá, y él me decía siempre, es que me hubiera encantado saber qué pensaba mi mamá de mí, qué se imaginaba o qué soñaba cuando pensaba en mí, cuando yo naciera. ¿Qué planes tenía para mí? Porque los bebés son un plan, o sea, los niños son un plan. Entonces, este monstruo sin atención por parte de su creador, sin atención por parte de su padre, debe de ser muy ¿cómo se dice? Debe generarle mucho desasosiego, muchísimo desasosiego. Entonces, además, feo, pobre. A ver, Tambula. Sí, justamente por eso les decía, ¿no? Que siento muy injusto ese final para el pobre monstruo, porque pues si nos ponemos a pensar, él no tuvo nada, ninguna herramienta para poder ser un buen ser humano, ¿no? Y, y me imagino mucho que justamente esa es la sensación, ¿no? Primero te avientan ahí a la nada y luego de repente te desprecian, te crean, ¿no? Sin tú quererlo, sin tú pedirlo, y te avientan ahí a un mundo bien hostil, pues obviamente le va a agarrar coraje al creador, ¿no? Cuando yo creía en Dios, sí pensaba yo, ay, ¿no? Qué canijo, ¿por qué me dejó en estas condiciones, ¿no? ¿Por qué nací así? ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué en estas condiciones? ¿Por qué, ¿no? Y reclamaba y reclamaba y reclamaba, y yo creo que justamente eso es lo que ella plasmó, ¿no? En este libro. Ya se los había comentado en la primera sesión, que a mí sí me pareció mucho que Shelley jugó como a ser Dios, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasaría si yo hiciera así, si pudiera crear la vida? ¿Y qué pasaría, no? Por la mente tanto del creador como por la mente de la creación. Y justo eso es lo que nos plantea acá, ¿no? Ahorita que decía Katy acerca de que somos partes, sí es cierto, ¿no? Sí somos partes de un montón de cosas. Somos parte, pues sí, de la mamá, del papá y de la crianza que nos dan, pero yo he visto, por ejemplo, niños que no han convivido nunca con el padre, sobre todo, ¿no? Que de repente aquí en México se da mucho ese asunto, que no conviven con ellos y tienen actitudes que uno podría decir, ¿cómo pudo heredar eso, ¿no? De su papá, porque uno piensa que los niños aprenden mucho por imitación, ¿no? Que así es como aprendemos, por imitación. Pero yo he visto muchos niños que tienen manías de sus papás con los cuales nunca han convivido, ¿no? Entonces, creo que también esto lo refleja en este libro, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, Junior sí es como el reflejo de Frankenstein, ¿no? O sea, sí es esa parte, o sea, sí es ese monstruo, que hay en Frankenstein. Esta cuestión de pues odio, ¿no? Nada más que el odio de Junior es hacia su creador y Frankenstein es a su creación. Esta cuestión
Ay, no, bueno, es que de verdad se me hace bien maravillosa esta obra. Da muchísimo que pensar, es como muy filosófica, da para mucho que reflexionar. Y ahorita que los estoy escuchando, pues sigo mi cabeza así, ¿no? Mi ardilla va corriendo así a mí, pensando muchas cosas. Muchas gracias. Muy bien. Tenía varias cosas que quería comentar y ya se me están escapando. Sí, no, ya me acordé. Hace rato Marisol comentaba justamente lo de la tabula rasa, ¿no? Que era una teoría que era, si no me equivoco, es del siglo XIX, que los seres humanos venimos así con la mente en limpio, ¿no? Que venimos vacíos, así. Llegamos al mundo y en la sociedad, de la escuela y todo eso son los que te dan como el conocimiento del mundo y con eso te construyes. Pero efectivamente, como lo comentas, Noctu, los seres humanos ya venimos con temperamento, ya venimos con preconcepciones de la realidad que aún no conocemos y esto pues es principalmente genético. Entonces, no creo que la autora lo explore tanto en el libro, pero también yo creo que le doy su reconocimiento por ser la primera obra, o sea, es la primera obra de una autora jovencísima y además es una obra pionera en muchos sentidos. Y me parece que el libro está muy bien acabado y tiene muchos detalles en el sentido, por ejemplo, o sea, retoma ideas de la filosofía de la ilustración, de la enciclopedia, o sea, está agarrando a autores de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos hace ratito, ¿no? A Rousseau, esta idea de la naturaleza humana me parece muy interesante. Y eso me emociona, o sea, me emociona y me parece que esta mujer, en este periodo en el que lo escribió, debía haber tenido un montón de... Es que no me imagino cómo una chica tan jovencita podía escribir algo tan impresionante, con tantas ideas. O sea, me parece que están muy bien los diálogos. Me parece, bueno, tengo entendido que Percy le ayudó en algunos diálogos y en algunas partes del texto. Tengo entendido, creo que lo habíamos comentado en la sesión pasada, ¿no? Que Percy le ayudó, ¿no? Sí, lo habíamos comentado en la sesión pasada. Pero me parece que está muy pulido el texto. No sé cómo sea la edición en inglés. Si alguien lo ha leído en la edición en inglés, comente cómo lo percibe, pero al menos en esta traducción, supongo que casi todos leímos esta edición que viene con imágenes muy bonitas y todo eso. A mí me pareció una muy buena elección. Y la traducción me parece muy buena. Entonces, a ver, Katy, ¿querías comentar otra cosa o dejaste la mano arriba? Complementando lo que dice Sumar, ahora pongámosle, y lo que dijo Claudio, ahora imaginémonos, ahora pongamos a esta chica súper jovencita, con una mente tan genial, con tantas ideas filosóficas, con tantos cuestionamientos, y ponla en esa época, y ponla de repente, como dice Claudia, o sea, ¿bajo qué circunstancias alguien tan inteligente y alguien con tantas ideas entonces se va con el primer pata que se le acerca? Y Pero tiene pasa. que ver con la parte, no pasa y seguirá pasando, pero justo Sí. tiene que ver, digo, tú lo sabes mejor, Omar, pero en el sentido de psicología, eso iba, tiene que ver con el rechazo paterno. Paterno. Ajá, por eso muchas necesariamente. Exactamente, que digamos, se van con el primer fulano, la mayoría es esta huella de abandono que hay de la parte paterna. Es lo que dicta la mayoría o la mayor parte de la psicología. O sea, no es Sí, una cosa. de hecho, las niñas más inteligentes, bueno, yo cuando he trabajado como profesor muchos años en bachillerato, las niñas más listas se van con los patanes más patanes del mundo. Así, la niña más inteligente del salón es la que se va con el patán más terrible de todos. El chacalón, se van con el chacalón.
Y de repente las chicas que tienen más experiencia sensorial y más experiencia en la vida, pues son las chicas que de repente eligen un poco mejor, a lo mejor porque tienen más experiencia, no lo sé, pero yo lo vi con muchas de mis alumnas así, consentidas, que decía, esta niña va a llegar muy lejos, no, llegó aquí a 2 cuadras con su novio de la esquina y está embarazada. Y Es que depende, claro. es que depende. Miren, sin pensarlo estoy llegando a un tema personal. Yo soy ingeniera de minas. Mi papá es un ex policía. Ahora es ex policía, en esa época es un policía. Y mi papá es súper machista. Entonces, la idea que mi papá esperaba de mí era no verme una profesional o algo, ¿no? O sea, claro, él decía, esta chica es inteligente, entonces va a hacer algo bacán, pero o sea, nada como que, oye, tú tienes que ser doctora o presidenta o no sé qué, sino es inteligente la muchacha, va a hacer algo, ¿no? Pero sobre todo que tiene que casarse y ser mamá. Entonces, en ese contexto, hacer feliz a mi papá estaba bien complicado porque, y mi mamá también me dijo, pues, si te vas a la mina, olvídate de tener familia, porque ahí la gente no se puede compatibilizar ambas cosas. Entonces, ¿quién a los 16, 17 años está pensando tener familia? Bueno, yo no. Yo nunca esperaba meterme en ese plan. Me casaba a los 36. Entonces, ¿y dónde terminé? En una mina, siendo la única mujer, en una mina en un promedio tiene más de 1000 personas trabajando, siendo la única mujer en un ambiente de 400, 500 personas. Varones. Y la verdad ahora he ido a terapia para llegar a esta conclusión, pero la verdad buscando reconocimiento del género masculino, porque mi papá no me lo daba. Órale. O sea, mi papá lo que esperaba era que sea mamá, que sea esposa, pero o sea, hasta ahora no entiende qué es lo que hago como ingeniera. La muchacha trabaja, pero lo bueno es que ya se casó. Eso es lo bueno. Muy importante, ¿no? Híjole, sí, te entiendo. Entonces, igual pienso en Mary Shelley, o sea, digo, esta chica también ha tenido que salir. Yo salí de mi casa, empecé a trabajar a los 19 años, porque era eso o escucharle a mi papá que me quería llevar a fiestas para presentarme gente y de una vez empatarme con alguien. Y se la ha pasado así, el pobre. Y en un momento hasta pensé decirle que era lesbiana para que deje de fastidiarme, para escandalizarlo solamente. En rebeldía. Y sí, me dejó en paz por unos meses. Pero, o sea, el tema paterno es súper determinante en el resto de decisiones que tomas, o sea, a priori, ¿no? A priori y por el resto de tu vida. Soy un ejemplo. Sí. Por eso hay que hacer Muy bien, caso. gracias. Gracias por compartir esto, Katy. A ver, sigue Marisol, Sandy y Clau. A ver, empiezas, Marisol. Rápidamente, porque ya se nos va la hora. Uh-huh. Bueno, yo sí quisiera llamar a que dejemos de subestimar a las autoras de esos tiempos, ¿no? En general creo que la mujer es inteligente, la mujer es capaz y pues Mari en un contexto sí entiendo muy machista, muy lo que sea, pero siempre han existido mujeres con una capacidad impresionante para crear arte, literatura, ciencias, y afortunadas las que sobre todo hace 2000 años, 500 años, 200 años lo pueden hacer, ¿no? Entonces, no subestimemos a las mujeres, ¿no? Y no creamos que, ¿cómo es posible que una chiquilla? Pues por algo, ¿no? O sea, creo que nos falta conocer más de ella, ¿no? Por otra parte, también pienso que esta autora deberíamos, la observo al paso del tiempo y creo que también ella en su proceder, ¿no?
en este contexto de la decisión de su pareja, creo que también es una característica de la época romántica, ¿no? O sea, el me arrastro y me dejo llevar, ¿no? No eran cualquier persona con las que estaba, ¿no? Eran unos personajes que yo me imagino que en ese tiempo habrían sido, no sé, ¿no? Igual, los grandes, digo, estaba Lord Byron, estaban personajes que, pues, si bien a lo mejor si yo hubiera tenido una hija, no me hubiera gustado que se hubiera ido con ellos, pero también no era cualquiera, ¿no? O sea, me da, en la película creo que por ahí comentamos, creo que refleja muy bien que es una mujer de carácter, ¿no? Una mujer que, pues que toma esas decisiones, coincido en la parte paterna que es muy clara, ¿no? Pero creo que es una mujer genial. Pues, tanto que nos lega esa obra, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Sí, claro. No, perdón. Sí, es una gran mujer, es una gran escritora, independientemente de sus decisiones que tengan que ver con un tema paterno que nosotros ahora intentamos analizarla. Independientemente de ello, qué bueno que se topó con un cuate que a final de cuentas pues, se quedó con ella todo el tiempo, que la apoyó, que la cuidó, que al final de cuentas terminó siendo un gran, no sé si un gran, pero un buen marido, y terminó experimentando buenas cosas a su alrededor, porque al final de cuentas se rodeó de muchísima gente de la época, muy buenos escritores, filósofos, gente que le aportó también mucho en general, ¿no? Digo, al final de cuentas... Y es que, ¿sabes qué, Gaby? Yo me pongo a pensar en mis compañeros universitarios y hay muchos que siguen bien combativos, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, no me tocó cruzarme con ella, pero es de mi generación, Claudia Sheinbaum, Carlos Limas, Adolfo Lluvere, esa gente así, y dices, híjole, ¿no? O sea, hay personas que pues se lanzan así de cabeza y, híjole, ¿no? Entonces yo así la veo a Mari, ¿no? Por eso digo que es como muy un tema como muy gótico, como muy romántico de personas que, pues no sé, como si fueran una gran flama que un día se hace una pira impresionante, ¿no? Entonces a mí se me hace una mujer increíble. Sí, Sí, totalmente. es excepcional, o sea, me parece excepcional, o sea, haber conjugado tantas cosas, tantos géneros, tantas ideas en un texto me parece maravilloso. Totalmente. O sea, con esta lectura yo quedé así ahora súper encantado y ahora otra vez tengo a Mary Shelley arriba de Drácula. Entonces tengo que volver a leer Drácula porque tiene 10 años que leí Drácula. Entonces tengo muchas ganas de volver a leer Drácula para decir, a ver, yo recuerdo que Drácula tiene unos conceptos muy interesantes del positivismo, porque justamente es del periodo en el que se desarrolla el positivismo y me pareció muy interesante cuando lo leí hace 10 años. Es que yo no sé si el personaje de Bram Stoker tiene ese nivel como de erudición o de autorreflexión que tiene Frankenstein. Sí lo tiene, sí tiene unos momentos, Drácula tiene unos momentos bien impresionantes de reflexión, porque además lo que hace, la diferencia que tenemos entre Drácula y Frankenstein es que Frankenstein se va hacia lo filosófico y la ciencia ficción, y Drácula lo que hace Bram Stoker es toda la mitología que hay alrededor del vampiro, toda la mitología medieval, la agarra y la conjuga en una historia impresionante. Es que es un género muy diferente. Fíjate, Mar, perdón que siga hablando. Ahorita lo que dices es que, fíjate, es como si Mary Shelley viviera ahorita y tuviera la capacidad de hacer una novela, o sea, ve la capacidad con hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, que es el tema ahorita que es muy vanguardista, muy contemporáneo y que todos nada más sabemos de inteligencia artificial hablarle a Alexa, ¿no? Pero ella, o sea, que en ese momento la electricidad, o sea, todo lo que de lo que se influyó, ¿no? Los escritos de este autor, de los que dicen que ella se influyó, ¿qué nivel de lecturas? ¿Cuál era su mirada? O sea, lo que a ella le interesaba, ¿no? O sea, sí, por eso digo, no la subestimemos, sino que creo que como esas grandes mujeres que incluso son de esas épocas que son científicas, wow por Mari. Wow, sí, la verdad es que wow. Sí, bueno, quiero hablar de más cosas, pero bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Noctu.
A ver, Caro, dale. Ah, no, es Sandy. No, Sandy, iba Sandra primero. Bueno, pues varias cosas. Primero me divirtió muchísimo el resumen del libro, del libro que dio Gaby. Me reí muchísimo escuchándola. Otra cosa, pues es que nosotros, la herencia de nosotros es que, por ejemplo, cuando yo trabajé en zona rural, que la mujer es un encarte para un papá, la mujer es un encarte. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las personas que viven en finca o en la zona rural, los trabajadores del que tienen para su parcela son los hijos. Y pues obviamente una mujer no le va a rendir lo que le rinde un hijo, que son trabajadores gratis. Entonces por eso un papá no le sirve tener hijas. Entonces para ellos necesitan tener una hija casada. Yo he tenido estudiantes con marido de 11 años. Y pues eso ya es cosa muy, muy horrible. Y pues en cuanto a lo de que, pues que no se pueden como denigrar como escritoras, jamás, porque pues yo los invito a que lean, por ejemplo, una compilación de cuentos que se llama Damas Oscuras, que son relatos de terror escritos por mujeres victorianas. Y también hay un volumen que también escrito por mujeres victorianas que recopila historias de brujas y otras historias de vampiros. Y son muy, pero muy buenas. Muy buenas, se los recomiendo, no se van a aburrir para nada. Y es otra clase de terror muy diferente, como más sensitivo, más psicológico, como más sutil que el que nos plantean los hombres. Es muy, muy bueno el libro, de verdad que se los recomiendo. Creo que en un club de lectura lo abordaron, el de Damas Oscuras. Muy bueno. Sí, Creo que yo se lo, los recomendé porque me ha encantado ese libro. Está en Lectulandia para que lo descarguen gratis. Les garantizo que no se van a aburrir. Y también hay cuentos de Mary Shelley. órale. Mm, Sí, sí, de hecho, es el que leyeron el año pasado en el grupo de 12 meses, 12 libros, 12 meses, y les gustó mucho. Y muy hablaron bueno, bastante bien de él. Muy buen libro. Yo no lo he terminado, no he tenido tiempo, no me da la vida con tanto libro, pero está bueno. mucho, Muy muy bien. bueno. Gracias, Andy. A ver, no, ya estamos en los últimos comentarios, ya vamos a cerrar. Noctámbula, y Katy, ¿alzaste la mano o no la bajaste? ¿Sí? Ah, ok, entonces Noctu y Katy. Ah, y Marisol, bueno, Marisol no sé si la volvió a subir, no. Sí, Noctámbula y Katy. Ok, justamente quería comentar, no creo que sea como menospreciar, ¿no? El trabajo de las mujeres, ni tampoco decir que cómo eran capaces de escribir tan pequeños, ¿no? No sentí así el comentario de Omar. Te vengo a defender, Omar. Ah, no es cierto. Más bien como escritora, yo pienso, es muy complicado eso, ¿no? Es muy complicado englobar un montón de temas como lo manejó ella, como dice Omar, en un montón de géneros y de una manera tan sencilla, ¿no? Que pareciera sencilla, pero en realidad es muy profunda. Era común en la época que los jóvenes escribieran, porque además también estamos viéndolo desde nuestros contextos, ¿no? Pero antes, para empezar, la vida no era tan longeva, para empezar por ahí, ¿no? O sea, ya a los 16 años ya muchos debían estar casados. Ya a los 20 ya eras quedado. Entonces, ya no, o sea, era muy diferente a lo que vivimos ahora. Y bueno, también vengo a defender a Percy, vengo a defender a Percy un poco, porque no era un pelajustán, no era un pelajustán, Katy, él era alumno del papá de Mary Shelley,
De hecho, ahí se conocieron, ¿no? Porque el papá de Mary Shelley hacía tertulias con diferentes intelectuales de la época y pues obviamente se ponían a hablar acerca de literatura y de un montón de temáticas variadas. Y entre ellos, pues Percy estaba en estas tertulias, ¿no? Y así se conocen. Que digo, no tenía una cuestión muy moral sobre la fidelidad y todo esto, bueno, sí, eso ya es otro tema, pero en realidad Percy era muy inteligente también, era muy bueno en lo que hacía, y también hay otra cosa, ¿no? Y lo hablamos en la primera sesión, Mary Shelley tenía pues apertura mental, no sé cómo llamarlo, sexual también, muy avanzada a su época, ¿no? Y bueno, entonces, pues no sé qué tanto, no he visto la película, por cierto, no sé qué tanto pudo como ser tan trágico ese asunto de que se llevaran a la hermana y de que creo que tuvo un hijo, ¿no? Con la hermana, no sé, o ya estoy inventando otra novela. No sé. Ok. Entonces, no sé qué tanto haya sido, ¿no? Porque finalmente, como les digo, ¿no? Tenemos que estudiar un poquito la época en la que Mary Shelley vivió, o más bien, sí, en la que escribió ese libro, porque, bueno, justamente eso nos da un poquito más para entender su contexto, ¿no? Y nada más, pues el libro da para mucho. Creo que nos aventaríamos todo el año hablando de él. Sí, aunque yo sí creo que Mary Shelley era medio patancillo, ¿eh? O sea, sí, seguramente sí tenía esas cosas así de patancillo, pero bueno, Era de los primeros que andaba con su onda del poliamor, sí porque era, sí le dijo a Mary Shelley, mira, estoy casada, tengo hijos, pero tú eres lo que quiero en este momento, ¿te lanzas? Me lanzo. Entonces sí estaba enamorada. Se llevan a la hermana por casualidad y termina teniendo después de tener su ondita con Lord Byron y la hija y todo, sí termina teniendo sus que veres con Percy. Y Mary Shelley lo sabía. Al final de cuentas quería muchísimo a su hermana y amaba profundamente a Percy. Entonces terminó adaptándose al estilo de vida de él, pero no era precisamente que ella lo aceptara solo porque sí, sino fue como un acuerdo a manera desde el inicio de su relación. Pero hablando de esa época, pues está muy tremendo. muy avanzado. Uno no tiene esa inteligencia en estas alturas, yo no sé cómo lo hizo la mujer. Sí. Después debió haber sido algo tormentoso, pero ¿quién a esa edad no tiene una vida tormentosa en la juventud? Entonces, pues, igual. No, sí es cierto. Ay, perdón. Es que también Frida Kahlo y lo de Diego es verdad. Sí, ¿quién a esa edad no tiene vidas tormentosas? Entonces, yo creo que la cara de Héctor, yo creo que aún así, sí, por ahí alguien escribió, dijo, apoyo lo que dices, Noctámbula, estoy leyendo En las cimas de la desesperación y sorpresivamente el autor tenía tan solo 22 años. A esa edad uno se siente grande, pero la mayoría somos realmente imberbes. Y es la verdad, pero es que yo creo que son los tiempos han cambiado mucho, la adolescencia se ha alargado bastante. Entonces, mientras yo me sacaba así los mocos, ya había escritores que ya habían leído un montón de cosas, personas que ya se habían formado. Es que además el impacto de la tecnología, el impacto de la televisión, la computadora, las redes sociales, pues obviamente generan pues como, no sé si sea un retroceso, pero una perspectiva muy diferente de la realidad. Yo recuerdo que, o sea, yo como millennial, mis maestros decían es que su generación están bien mensos y no tienen tanta atención. Y yo ahora cuando doy clases a bachillerato digo, ay madre santa, o a licenciatura, digo, están bien perdidos, están completamente perdidos porque no pueden retener su atención en un libro, no pueden retener su atención en artículos científicos, no pueden retener la atención en absolutamente nada. Para todo necesitan resúmenes tipo TikTok para entender el mundo. Entonces,
pues desgraciadamente es el mundo que le está tocando a las nuevas generaciones, el mundo que nos tocó a nosotros, el mundo que le tocó a la generación anterior, y 200 años atrás había personas que no tenían internet, no tenían televisión, vivían en una loma como en Cumbres Borrascosas, y pues ¿qué hay? Pues hay libros, pues vamos a leer libros, hay que pues tratar de especular o filosofar sobre la vida, pues hay que filosofar sobre la vida, y eso te daba la posibilidad de escribir cosas maravillosas, además teniendo en cuenta que la tuberculosis te podía llevar así en cualquier momento. O sea, es que la vida era tan frágil en aquellos tiempos. Lo comentamos con ¿cómo se llama? Con Edgar Allan Poe, lo comentamos con Lovecraft. O sea, todo el mundo se moría de tuberculosis en aquellos tiempos. La vida era muy frágil. Ah, pues, Por si el va- sífilis. ahorita que están abordando, que quieren leer, por ahí estoy viendo que quieren leer Drácula, simplemente la vida de Bram Stoker le tocó hambruna, si no me equivoco, hubo una hambruna en Irlanda terrible y murió muchísima gente, le tocó ver cosas horribles y pues eran esos tiempos en los que la gente se morían como gusanos, como ratoncillos, o sea, qué impacto tan fuerte. Estaban en su segunda adolescencia. Sí, sí, sí. La vida era muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora nos tocó el COVID. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere aportar? Si no, Katy, perdón. Bueno, para volver, y propongo que para la siguiente primero planteemos el contexto histórico en que escribieron el libro, porque aporta bastante y nos da un buen punto de partida, un buen piso para salir de ahí, como la está haciendo este Noctámbula y Clau, ¿no? O sea, genial. Y por otro lado también, yo tampoco sentí el comentario como que menospreciando, todo lo contrario, porque siempre, 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 a pesar de las normas sociales o las condiciones sociales nuevamente o culturales que se han puesto en la historia, las mujeres han sobresalido y se han impuesto eh, por sus capacidades. Un ejemplo de eso está pues Hipatia de Alejandría, ¿no? Una filósofa súper conocida. Y, 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 an- y antes de Hipatia incluso está pues la reina Hatshepsut en Egipto, que se volvió faraona, la única faraona. Se murió su esposo, su hijo era muy joven. En teoría ella iba a ser la regente, pero se volvió faraona y lo tomó a su arquitecto diamante y se ha hecho mausoleos y todo para ella. Después los sacerdotes lo sacaron, pero sí está registrado que ella ha sido faraona y ella ha conquistado muchas partes del Bajo Egipto. Entonces, no es algo nuevo. No es algo nuevo y que salgan ese tipo de cosas. O sea, y lo mismo Mary Shelley, y lo mismo con tantas otras, ¿no? Em, entonces, bueno, ya me perdí. Em, Podríamos leer, yo propongo, hablando de Edgar Allan Poe, la historia de Arthur Gordon Pym y empalmamos con En las montañas de la locura. Vamos, por favor. Justamente, no sé si creo que eres nueva, ¿verdad? En el grupo. Sí, Ya sí, leí sí, sí, sí. Las montañas de la locura el año pasado. Pero ¿Fue este año o el año pasado? es que, Fue este año, ¿no? Este año al es que principio. en las montañas de la locura es la continuación de la historia de Arthur Gordon Pym. La hace Lovecraft. Y también, igual, después de que muere Edgar Allan Poe, también Julio Verne continúa esa historia a su manera con la Esfinge de los Hielos. O sea, las dos, tanto en las Montañas de la Locura como la Esfinge de los Hielos, son caminos que parten a partir de la historia de Arthur Gordon Pym, con distinto matiz, claro, porque Lovecraft y Verne, súper distintos. Sí. Pero bueno. Pues vamos a ver vamos a decidir qué vamos a leer. Pero si no, Drácula está bien. Sí, ahorita que lo estaban comentando, pues me emocionó leer Drácula, pero ya lo vamos a ir comentando mañana. Yo creo que mañana ya les avisamos de la siguiente lectura, ¿vale?
Muy bien, pues qué gusto la sesión, me la pasé muy bien, estuvo muy divertida. Creo que no tenemos ningún hater de esta Mary Shelley, ¿verdad? Es imposible, creo que sería imposible que alguien pudiera hablar mal de esta autora o decir, es que recuerdo que en algún momento, en un círculo de lectura de hace muchos años, la gente comentó que lo que no estaba tan redondo de la obra, era justamente esta parte de que no describiera, que justificara esta parte, es que es tan horrorosamente malo, construir el monstruo que no te puedo decir cómo lo hice. Pero ya con esta tercera lectura, digo, está bien, me parece bien. Me parece bien justificado, me parece, y además la forma es de escritura epistolar que parece una carta y después ya es la narración en primera persona, ya ahí ahí me parece maravilloso. Pero a ver, Héctor. Rápido, es que creo que para resaltar la monstruosidad de la criatura, como que resalta lo natural con el monstruo, ¿no? O sea, casi siempre es como que veía los pájaros y yo me veía desfigurado, veía al hombre y veía mi reflejo, ¿no? O sea, como que siempre está contrastando con la naturaleza el aspecto del monstruo para hacerte como una idea del mismo, ¿no? O sea, porque incluso cuando lo crea Frankenstein, que es algo que a mí se me quedaba mucho en la cabeza, él dice, traté de hacerlo hermoso. Para mí era hermoso, lo intenté hacer simétrico, de hecho, hasta él dice, ¿no? Pero al ver los tejidos amarillentos ya es cuando me resaltó como un monstruo, ¿no? O sea, pero él lo intentaba hacer bello y siempre está esa comparación como de la naturaleza, que es a lo mejor para mí, se nota mucho que es una mujer por la sensibilidad de los paisajes y eso fue lo que menos me atrapó un poco en la historia, porque si bien sirve para resaltar la monstruosidad o la fealdad del monstruo y sirve para resaltar el conflicto del hombre y la naturaleza, a veces me resultaba un poco tedioso, que yo decía así como que, bueno, a ver, Indy, es que subí la montaña y vi los árboles y no sé qué, o sea, ya entendí el punto, pero tanta sensibilidad a veces como que me botaba de la historia, ¿no? Había un punto en el que lo que quería era avanzar más rápido, decía, a ver, pero quiero seguir sabiendo del monstruo, déjame avanzar un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Algo genial aparte de la obra es que la tragedia está siendo vista o está siendo contada por Frankenstein todo el tiempo. Es por eso esta incapacidad a veces como lector primerizo, quizás de esta lectura, de empatizar tanto con la criatura y más empatizar con Frankenstein, porque Frankenstein es el que cuenta la historia, se la está contando al marinero, hay que recordar eso. O sea, siempre está la visión de Víctor, esa es la realidad de la historia, es Víctor el que cuenta la historia. O sea, puedes empatizar con la criatura o no, pero siempre es la realidad o la verdad que cuenta Víctor, ¿no? Sí, justamente eso que comentas, recuerdo que cuando era niño y la primera vez que lo leí, las partes de las descripciones de los paisajes decía, me saltaba 2, 3 hojas y decía, sigue hablando de árboles, de paisajes, de qué bonito, y ya seguía ahí en la parte de los diálogos. Pero hay que tener en cuenta que Mary Shelley, si no me equivoco, era de Londres, entonces Londres, lluvia, mal clima, un mugrero, pura suciedad, todo bien feo. Entonces, imagínense los viajes cuando esta Mary Shelley se fue con este Percy, viajó y conoció el mundo y empezó a ver esta parte de Europa, pues seguramente se habrá sorprendido. Y ahora que lo volví a leer, me gustó mucho. Dije, qué bonito, me hubiera encantado estar ahí. Ya, los años, siento que me pesan así. Qué bonito sería ver el mundo en el siglo XIX y ver esos paisajes tan despejados, esas estrellas, estos bosques. Sí, me hubiera gustado mucho. No, sí, sí, me parece muy bien. Y además me parece escrito de una manera muy bonita. O sea, tiene destellos muy bonitos que no vi cuando era niño. Muy bien, chicos. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Si no, ya para cerrar la sesión. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me la pasé muy bien. Creo que todos la pasamos muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, ya mañana les avisamos qué es lo que vamos a leer, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? A lo mejor nos echamos unos cuentos de Mary Shelley, a lo mejor nos aventamos una novela larga como Drácula, no lo sabemos todavía muy bien, pero ahí lo vamos comentando, ¿vale? Que tengan una excelente noche. Chau, chau. Pásenla bonito. Pásenla muy bonito. Igual, pásenla lindo. Gracias, hasta luego. Buenas noches, chao.